Bien, nos volvimos a conectar para evitar ese eco que la compañera no, creo que fue Sofía, ¿sí? La que nos puso en alerta, ¿verdad? Este, hoy sí ¿se oye bien ahora? Por favor, contesten inmediatamente, así no perdemos tiempo, ¿de acuerdo? Pregunto. Sí, se escucha bien. Ok, ok, bien, eso es lo que queremos. Porque es una actividad virtual y entonces está sujeta a las imperfecciones tecnológicas. Bien, mire, este es el video, perdón, es el podcast que ustedes van a tener que escuchar, ¿verdad? Es un podcast muy importante, pero creo que no lo van a oír porque cuando lo compartí, este, cuando lo compartí no le puse el sonido. Bien, le vamos a poner compartir sonido. Bien, vamos a ver. Ok, va. Hoy sí, ¿verdad? Vamos a... Me avisan si se escucha. Un análisis de la realidad desde la UCA para el cambio social. Segundo, Sí, se escucha. Clave para el 1 de mayo. escúchenlo, por En el favor. país, los desfiles y manifestaciones del 1 de mayo suelen reivindicar exigencias y reclamos de los trabajadores. Y eso es justo y adecuado, porque el mundo del trabajo no goza de la suficiente protección. El salario, la seguridad laboral, los seguros de enfermedad, el tiempo de parto y lactancia para la mujer, el sistema de jubilación tienen deficiencias y deben ser mejorados en muchos aspectos. Pero además de estas y otras reivindicaciones concretas, el mundo del trabajo debe abrirse a problemas estructurales graves que anulan los derechos laborales de la población. El trabajo informal, el subempleo, las labores del hogar y en el campo carecen en general de protecciones mínimas. Reclamar los derechos del trabajo formal olvidando a otros sectores de trabajadores y trabajadoras solo ratifica la injusticia estructural de la sociedad salvadoreña, que otorga algunos beneficios a unos mientras no valora ni protege a otros. En la práctica, el trabajo en el hogar, tan cargado sobre las mujeres, no está regulado, a pesar del extraordinario valor de las actividades de cuidado para el desarrollo de las personas y para la convivencia social. Aunque haya algunas críticas contra el neoliberalismo o contra empresarios concretos, el problema de la relación entre trabajo y capital no se trata a profundidad. El pensamiento de tradición comunitaria, incluido el de la Iglesia Católica, parte de la prioridad del trabajo sobre el capital. ¿Qué significa esto en las relaciones laborales concretas? No suele pensarse ni discutirse hoy en día. Sin negar el derecho del capital a recuperar inversiones y a tener lo suficiente para realizar otras, la redistribución de la riqueza no es justa ni decente en El Salvador. La desigualdad es hiriente y por diversos aspectos se puede decir que muchos empresarios creen que con dar a sus empleados lo mínimo para sobrevivir, están cumpliendo con la función social que les corresponde. La prioridad del destino universal de los bienes, afirmación básica de la doctrina social de la Iglesia, es un tema tabú para el capital. Dar paso hacia la justicia social, lema y finalidad de la Organización Internacional del Trabajo, debería ser la reivindicación clave cada 1 de mayo. El Papa Francisco decía recientemente que el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado
e instalarse y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. En nuestro contexto, el 1 de mayo debe tener como tema esencial acrecentar la solidaridad y la justicia social. El maltrato a los pobres, los bajos salarios, las exiguas pensiones, la avaricia, la negativa de muchos ricos a que se suba el impuesto sobre la renta a los más pudientes y la igualdad de derechos laborales de la mujer son temas que requieren una seria reflexión o al menos generar inconformidad. Son también tareas de planificación, reivindicación y conquista. Nada mejor para el bien común que satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y garantizar el respeto a sus derechos y dignidad. Este fue el editorial de hoy. Un análisis de la realidad. Bien, se escuchó el podcast, ¿verdad? Lo escucharon todos. Sí, sí se escuchó. Solo Ok. una sugerencia de Lick, tal vez ahorita que ya terminó de poner el video, quítele compartir el sonido porque cuando comparte el sonido es que se escucha doble. Es que si yo no le pongo la aplicación compartir sonido, no se escucha. Cuando uno lo comparte, no se escucha. Entonces, ustedes no lo podrían oír. Bueno, No, sí, yo lo entiendo. Nomás le decía que tal vez ahorita que ya vimos el video, dejar de compartir el sonido de la pantalla para solo escuchar su voz, porque si no, lo escuchamos doblemente. Ok, entonces déjenme ver esto. Déjenme ver esta situación, entonces. Vamos a volver de nuevo a compartir, pero sin compartir sonido. Gracias por la observación. Volvemos. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Sí. Ok, ya no hay eco. Vale, entonces, todos y todas escucharon el podcast y es un tema importante, un tema delicado, un tema complicado también. El próximo viernes es 1 de mayo y se va a dar una efemérides, va a haber movilización, va a haber concentración, por lo tanto va a haber manifestación de, de, buen, buena cantidad de salvadoreños, ¿verdad? Conscientes, organizados y movilizados. Miren, que yo les estoy hablando de digamos, tres niveles existenciales de cómo los trabajadores deben estar situados en la realidad social. Bien, personas conscientes, organizadas y movilizadas. Ojo, son tres aspectos vivenciales y existenciales de los seres humanos que en su diario vivir comparten su vida trabajando a través del trabajo, produciendo los bienes y servicios de la vida material de la sociedad. Ojo con lo que estamos diciendo. Este discurso es el discurso científico que se separa del modo, si usted quiere, sin elaboración, sin elaboración reflexiva. Entonces, ustedes acá tienen pues todo un planteamiento que me gustaría que Luis, tú, por favor, me lo podías leer, por favor, esto que está aquí. Esto que está aquí. Sí. En esta semana que comienzan las clases trabajadoras salvadoreñas organizadas en distintas formas de expresión saldrán a las calles a manifestar su pensar, sentir y actuar alrededor de las condiciones sociales de vida, configurando todo lo anterior en interés y reivindicaciones
muy sentidas y experimentadas desde que asumió el gobierno de Bukele en el año del 2019 y que hoy en día, en su segundo periodo, las condiciones materiales de vida no han cambiado y por el contrario se han agudizado y deteriorado debido a circunstancias nacionales e internacionales. En esa oportunidad, la asignatura de sociología le solicita hacer un comentario y a la vez acompañar dicha capacidad con un avatar que exprese su perfil personal de confirmar su acuerdo o desacuerdo con lo que dice el texto del podcast, que editorializa acerca del problema y de los factores claves que deben tomarse en cuenta a la hora de proponer una agenda de vida desde las clases trabajadoras del país y que en el documento se les denomina problemas estructurales. Sus comentarios los editarán en este espacio y también los enviarán a este foro debate. Gracias. Bien. Los avatars son un recurso didáctico de mucho valor, puestos que ayudan al alumno a comprender mejor el contenido y a guiarle por los distintos temas como si de un profesor se tratara. Si además podemos introducir un hilo conductor y lógico, reforzaremos el mensaje que queremos transmitir. Todo lo que ayude a humanizar y acercarnos a nuestros alumnos tendrá un efecto positivo. Está claro que no todos los recursos necesitarán de un personaje y queda sujeto a diferentes metodologías. Vaya, muchas gracias, Luis. Vaya, entonces, esto es lo que vamos a hacer esta semana. Bien, van a, a expresar, pues, lo que ustedes piensan, ¿sí? Hacer un comentario, ¿sí? ¿Verdad? Si está de acuerdo o en desacuerdo, por favor, seamos concretos, seamos honrados. Si usted no está de acuerdo, póngalo. Y si está en desacuerdo, póngalo, expréselo. Pero si está de acuerdo, también expréselo. ¿Por qué va? Si está en desacuerdo, también por qué. Ahora bien, ese es el comentario, ¿verdad? Que ya lo han hecho ustedes en otras oportunidades a través de este espacio, solo que con otros temas, ¿verdad? Con otros temas de la realidad. Ahora bien, ese comentario que ustedes van a realizar acerca del podcast que acabamos de escuchar, ese podcast va a tener que ser interpretado con un comentario suyo de cada uno de ustedes, pero este día, en esta oportunidad, ustedes lo van a acompañar con un avatar. Yo no sé si ya habían escuchado ustedes este término, avatar. Preguntaría, porque aquí les explicamos en una forma resumida lo que es un avatar, ¿verdad? Pero yo quisiera preguntarles si ustedes ya sabían lo que es un avatar. No sé, vamos a ver. ¿Tú, Luis, ya sabías lo que era un avatar? En ese contexto, no lo sabía hasta ahorita. Ok, pero ¿tú ya has hecho un avatar? ¿En bachillerato lo hiciste? ¿No? No. No. Ni aquí en la universidad tampoco. No, tampoco aquí en la universidad. Ok, Sería primera vez de lo de un avatar. ok. Bueno, qué bueno, va a ser novedoso, ¿verdad? Para usted. Entonces, déjenme explicarles cómo es este avatar, ¿verdad? Vaya, me voy a meter yo, voy a abrir la actividad, porque acuérdense que yo estoy también aquí metido, ¿va? Con ustedes. Voy a abrir la actividad, ¿verdad? Aquí la estoy abriendo y resulta que yo ya participé. Miren, ya está mi participación. Ya la ven, va. ¿Verdad que la ven? Marjorie, ¿la ves tú? Marjorie, Melara o Melanie Perla, ¿la puedes observar? Sí, licenciado. Ok. Se ve. ¿Ah? Aquí está mi comentario. ¿Ah? Miren, este comentario es sombreado. ¿Qué dice Marjorie?
¿Lo podrías leer? Sí, buenos días. Pues yo considero desde una postura de la clase trabajadora que el podcast es cuestión clara y sintetiza el pensar, sentir y actuar de los sectores laborales del país en este 1 de mayo de 2026. Viva la clase trabajadora mundial y salvadoreña. Ok, ese es mi comentario. Claro, yo me puedo extender, va usted, si usted extiéndase también, ¿verdad? Hay espacios, no se preocupe por los espacios. Aquí está mi avatar, lo pueden observar. Aquí está mi avatar. Es un avatar alusivo al podcast. Aquí es alguien, un trabajador, ¿sí? La imagen de un trabajador, ¿sí? Esperanzado, con fe, ¿sí? Con toda la disposición a ver que sus sueños de ser humano, digno y decente, se van a ver expresados este 1 de mayo. ¿Sí? Entonces, este es un avatar, ¿sí? Ojo, un avatar. Ahora bien, ustedes en los sitios web, en internet, van a encontrar las aplicaciones, varias aplicaciones en donde usted puede realizar un avatar. Entonces, eso es lo que yo hice. ¿Verdad? Acudí a una aplicación y pude realizar este avatar. Esto es lo que ustedes van a hacer. ¿De acuerdo? Comentario. Aquí está el comentario. ¿Sí? Y luego el avatar. ¿Sí? Su avatar. ¿De acuerdo? Un avatar o alusivo. Un avatar alusivo a la efeméride, a la fecha, al movimiento del 1 de mayo de 2021. Espero que ustedes pues tengan claro lo que van a tener que hacer. ¿De acuerdo? Esto es lo que hay que hacer. Ahora bien, déjenme decirles lo siguiente, que esta actividad va a ser la última actividad que se refiere al 20%, perdón, sí, al elemento del 20% del modelo de aprendizaje 50-30-20. O sea, lo que hacíamos con las guías de trabajo y de lectura y que ustedes han realizado en grupo, hoy lo van a hacer individual a través de este foro participativo. Y ese va a ser la actividad. Y que vale el 10% de la, ojo, eh, de la nota del tercer registro. O sea, hágalo bien, hágalo así como se le está indicando y usted va a ganar ese 10%. ¿Sí? O sea que si lo hace, participa como se debe, usted va a tener uno, momentáneamente, va, obvio, es obvio, va, uno de nota en el tercer registro. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿Queda claro entonces? A qué nos vamos a referir cuando participemos en este foro participativo? ¿Quedó claro entonces? Vamos a ver. Alguien que me... Sara Mejía, ¿te quedó claro? Melanie, Perla, Carla Vázquez. Sí, licenciado. Ok. Lo que a mí me llama la atención que solo estamos 9 conectados, ¿va? Y si usted no hace esta actividad, pues verá. Licenciado, es Sí, que varios estamos en la rotación ya de las prácticas, entonces me imagino que vienen en camino mire, y por eso quizás no se han conectado. bueno, mire, lo pueden hacer el resto de la semana, ¿sí? Pero háganlo. Si no lo hacen, yo en realidad, pues, si usted no lo hace por negligencia, porque mire, esta palabra negligencia es fuerte. Es, es aquella capacidad de no hacer algo pudiéndolo hacer. Claro, yo estoy consciente de que ustedes tienen actividades también bastante importantes en su carrera, como son las prácticas. Por eso es que yo pongo estas actividades, ojo, estas actividades yo las pongo para el resto de la semana.
Miren, aquí no me lo están preguntando, pero aquí les voy a demostrar. La disponibilidad de esta actividad está va a estar el 2 de mayo. ¿Cuándo es 2 de mayo? Ya que tú estás interviniendo, Sara. El sábado es 2 de mayo. Ok, Sí, porque, o sea, yo le comento esto porque sí somos varios los que nos ha tocado ahorita estar en vaya, unidades vaya, de pero salud en las sin prácticas. embargo, tú aquí estás conectada. Eso es lo que yo veo. O sea que pudiendo hacer esa actividad, como ustedes lo manifiestan, que son de mucha importancia, sin embargo, tú estás conectada. Entonces, los demás, ¿por qué no? Ojo, ¿verdad? Entonces, mira, aquí yo les estoy demostrando desde hasta cuándo va a estar esta actividad habilitada. ¿Ve? Aquí estoy sombreando. ¿Qué quiere decir esto? Va a estar hasta el 2 de mayo habilitada hasta las 12 de la medianoche. Si ustedes no lo hacen en este tiempo, mire, en realidad pues es desafortunado y lamentable que usted no vaya a hacer o realizar esta actividad, porque ya sería por negligencia. Y repito, esa palabra de negligencia es fuerte porque es una capacidad para no hacerlo y pudiéndolo hacer. ¿De acuerdo? Así que Sara Mejía, ya que tú en una forma, me imagino, empática, tú estás manifestándote a favor de los que no se han conectado, ¿sí? Precisamente porque, como dices tú, seguramente vienen en camino, vienen en el transporte y en realidad es bien difícil recibir la clase en condiciones bien adversas como es el transporte, que es un verdadero dolor de cabeza. Entonces, no creo que haya un argumento válido para no hacer esta actividad y ganarse este punto. ¿De acuerdo? ¿Puede alguien desmentir esto? Pues yo le invito también a que lo haga, ¿verdad? Bien. Ahora, también va a haber, ojo, va a haber un cuestionario. Va a haber un quinto corto evaluado y último también. Y último, esta semana. Quinto y último corto evaluado de sociología previo al tercer parcial. ¿Y sobre qué va a ser? Va a ser sobre este tema, problema. ¿Sí? Aquí lo tiene. La ilusión tecnocrática de la salud. Un análisis sociológico del modelo doctor SB en El Salvador. Es un tema importantísimo también, porque es un tema de actualidad y de la salud, ¿verdad? El doctor SB es la apuesta a la salud digital, ¿sí? Que le está haciendo el gobierno dentro de la sociedad. No negamos que es muy bueno, ¿sí? Porque está haciendo bueno, pero la cuestión es que la salud digital no lo arregla todo, no lo es todo. Así que por favor, el corto evaluado está planificado para el sábado también. El sábado 2 de mayo. ¿Sí? Aquí está. Abre el sábado, pero también cierra el sábado a las 12 de la medianoche. ¿Verdad? Entonces ya quedan con el conocimiento de las actividades que se van a realizar esta semana. Prácticamente ya estamos como resolviendo ya un porcentaje importante de las actividades evaluadas para el tercer registro. Solo quedaría el tercer parcial y el video. ¿Sí? El video. Porque recuerden que los cortos valen el 20%. Ahí son dos puntos. 2 puntos. Con esto que acá les acabo de proponer que también realicen, como es este foro de participación, ya ahí es otro punto, son tres puntos. Y el video que vale
también 3 puntos. Y el 40% que vale el parcial, el último parcial. Y ahí es la sumatoria de 100. Bien, tómenlo muy en cuenta, pues, entonces, ¿verdad? Tómenlo muy en cuenta y esto sería ya, miren, prácticamente estamos ya dándole, poniéndole la cereza al ciclo con estas actividades evaluadas. ¿De acuerdo? Bien, esta semana vamos a hablar de este problema también, el impacto de la pandemia COVID-19 en lo ecológico medioambiental. ¿De acuerdo? Así que, y pospandemia, obviamente, ¿verdad? Entonces, en lo ecológico medioambiental. Esta semana, este sería el tema, ¿de acuerdo? Y ustedes, en una forma asincrónica, van a tener que también como procesar esta actividad, ¿de acuerdo? Bien. Vamos ya a comenzar con el contenido. Vamos a ocupar toda la sesión para desarrollar este tema, ¿verdad? Y vamos a continuar entonces ya con el desarrollo de este contenido. No hay preguntas, no hay algunas consultas que tengan. Pregunto, algunas preguntas, algunas inquietudes que ustedes tengan, por favor, externen. Repito, me llama mucho la atención, pues, estos 9 compañeros, o 8 serían, porque que están conectados. Entonces, bueno, repito, si bien es cierto, no están conectados por lo que mencionó Sara, pero tienen esa ventaja que las actividades evaluadas las pueden realizar en el resto de la semana. Bien. Sara Mejía, ¿me podrías leer el takeaway de este contenido, por favor? Con gusto. El takeaway. Ahorita es cuidar el agua hoy para tener un futuro mejor mañana involucra un compromiso por las futuras generaciones. Con UNESCO. las futuras generaciones. Esto lo dice la UNESCO. ¿Sí? Cuidar el agua hoy para tener un futuro mejor mañana involucra un compromiso con las futuras generaciones. ¿Qué hemos dicho aquí en clase de sociología que son las futuras generaciones? ¿Qué hemos dicho? ¿Alguien me podría decir una idea? Xiomara, ¿qué hemos dicho que son las futuras generaciones? Aquí en Las clase. futuras generaciones, bueno, por ejemplo, en una ocasión creo que fue de las primeras clases, usted dijo que nuestros hijos eran nuestras futuras generaciones. Nuestros hijos, pero también los que están naciendo en estos momentos, o ya Ajá, nacieron. las personitas que Sí, están por venir sí. al mundo. Miren, yo dije algo, y que es muy importante que también ustedes lo consideren, porque ustedes se van a dedicar a la salud. Entonces, los seres humanos que vienen detrás de nosotros, ¿sí? Y que hoy por hoy ellos no tienen capacidad de poder estudiar, no poder analizar, de poder transformar la realidad porque no tienen, por ejemplo, son niños, ¿sí? Son infantes, incluso unos ahorita están en el vientre aún, ¿sí? Entonces, esas son las futuras generaciones y vienen detrás de nosotros. Entonces, es compromiso de nosotros velar, ¿sí? Velar, luchar, porque las condiciones materiales de existencia de este planeta, de este mundo, estén acorde a las necesidades que estas futuras generaciones van a tener. Porque ellos van a necesitar también respirar, tomar agua,
van a necesitar estudiar, van a necesitar de la salud, van a necesitar de la educación, van a necesitar trabajo, van a necesitar tener un medio ambiente limpio, adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, gracias por leer el takeaway, Sara, pero aquí hay algo que tenemos que identificarlo. Y lo voy a también a sombrear. ¿Sí? Veamos, Xiomara Pineda, ¿me lo podías leer? Lo que está después de, vaya, aquí este último parrafito que estoy, Sí, licenciado. vaya, por favor. El problema del acceso al agua de la población como medida fundamental para combatir el COVID-19 durante la pandemia y la problemática estructural post-pandemia en el momento actual en El Salvador. Muchas gracias. Bueno es entonces recalcar que el COVID-19 como problema sociosanitario puso en tela de juicio, puso a primera plana, o dejó entrever que el acceso al agua de la población es un problema estructural, es un problema insatisfecho, es un problema social de larga data, es un problema estructural y que configura una desigualdad social. Por lo tanto, en El Salvador, el acceso al agua configura una desigualdad social. Eso es lo que queremos decir con esto. Bueno, aquí hay una agenda de trabajo, pero como dijimos al principio, hoy no vamos a realizar este trabajo impulsado por el modelo de aprendizaje 50-30-20. Hoy no lo vamos a hacer, porque ya está definido lo que vamos a hacer esta semana. Bien, es necesario hacer unas reflexiones introductorias, unas reflexiones introductorias en torno a lo que es el problema del acceso al agua, ¿verdad? El problema del acceso al agua. Y es lo que a continuación vamos a leer. El problema medioambiental El problema medioambiental en las últimas décadas ha tomado un perfil preocupante en la realidad mundial, nacional y local, ya que involucra no solo la relación entre los seres humanos, sino que la relación fundante entre los seres humanos y la naturaleza como problemática en el sentido de que la lógica del uso y abuso de un modo o estilo de vida dominantes ha provocado que los recursos que una vez se creyeron infinitos, configuren procesos que tienen que ver con la afectación entrañable de los subsistemas biológicos, químicos y físicos preexistentes como organismos vivos y que conforman una biodiversidad que ha sido afectada en sus funcionamientos de los ciclos vitales y que en condiciones naturales y normales producen los equilibrios necesarios para que haya vida en el planeta. Y uno de los recursos vitales depredados y deteriorados es el agua, en todas las fases y ciclos que configura para desarrollarse como un bien natural y un dador de vida a todos los seres vivos, y tan necesario para enfrentar los efectos de la pandemia COVID-19 y hoy en día en una fase post-pandémica. Resulta que este planteamiento en realidad resume toda la problemática. Y lo importante es que es una problemática que involucra el nivel mundial, ¿sí?, nacional y local, ¿sí? Esto es válido para decirlo en cualquier parte del mundo. Esto es válido decirlo y plantearlo en cualquier sociedad, no solo en la sociedad salvadoreña. Así que es muy importante que nosotros identifiquemos. Fíjense bien que aquí yo o la asignatura les está dando un
una reflexión panorámica de cómo el problema del acceso al agua está configurando una desigualdad social provocada por un modo de vida abusivo y que todos estamos nosotros involucrados. Aquí no puede haber nadie que esté exento. Nadie puede tirar la primera piedra diciendo que no está exento. Créanme que es bochornoso decir esto. Es preocupante decirlo, porque incluso ustedes, yo, estamos involucrados en esta problemática. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un modo de vida, en un estilo de vida que nos está provocando poco a poco, cada día que pasa, un deterioro en las condiciones de vida, un deterioro, ¿sí?, en los subsistemas biológicos, químicos y físicos. Ojo con eso. Y que tienen mucho que ver con, aquí lo estoy señalando, y que tiene mucho que ver con el agua, ¿sí? Con el agua. Y que son esos sistemas biológicos, químicos y físicos preexistentes. ¿A qué nos estamos refiriendo a eso preexistente? Bueno, mire, es que la vida es más vieja que la vida inteligente. A eso nos estamos refiriendo. La vida, ojo, la vida tiene más de 45.000 millones de años. Lo que tiene el planeta Tierra, la vida. Ahora, la vida inteligente, cuando hablamos de la vida inteligente, es cuando aparecen los primeros homínidos, las primeras versiones de Homo, ¿sí?, de Homos, y que empieza a hablarse de vida inteligente. Y esa tiene 250.000 años, ¿sí? Y la civilización humana, propiamente dicha, tal como se concibe y tal como se conoce, lo más que tiene son 20.000 años, las civilizaciones humanas. 20.000 años. Entonces, estamos pues refiriéndonos a ciclos de vida de muchísimos y muchísimos años. ¿Sí? Bien. El impacto del contexto pandémico. Hay que tener en cuenta tener en cuenta esto que estamos planteando aquí. La pandemia COVID-19 reconfirmó que el agua es fundamental y que su escasez o ausencia atenta contra la vida. Tuvo que venir la pandemia, tuvo que surgir como problema sociosanitario a nivel mundial y también nacional, ¿sí?, para demostrarnos que el agua es fundamental y que su escasez o ausencia atenta contra la vida. Entonces, hoy en día, a nivel pospandémico, se habla de la escasez de agua. Si algo hay que presuponer cuando nos referimos a El Salvador, al hablar del agua, un presupuesto histórico, de carácter histórico-social, es que en El Salvador hay escasez de agua. Somos una sociedad sin agua, somos un país sin agua, somos un territorio con cuerpos de agua escasos. Entonces, esa es una verdad insoslayable. Y la pandemia COVID-19 vino a desnudar esa realidad mucho más. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, me imagino, podrían haber estado quizás adolescentes, que el contexto de la pandemia fue bastante complicado porque mucho se hacía énfasis en el uso del agua. Yo no sé si se acuerdan por ejemplo, de los mensajes televisivos, radiofónicos, también en las redes, cómo se ponía énfasis en el uso del agua para poder desinfectar los utensilios, la ropa, el cuerpo,
¿sí? Las manos, etcétera, etcétera. Se hacía mucho énfasis en el uso del agua. Pero ocurre pues que ese mensaje chocaba con la realidad, porque en los lugares o en los territorios donde estaba socavando el problema sociosanitario, no había agua. ¿Sí? Barrios populares, colonias populares que no tenían agua durante la pandemia. Entonces, ¿cómo se iba a poder recomendar algo cuya condición no existía, como era el agua? Entonces, se convirtió, desde ya se vino configurando como en un verdadero contrasentido. Un verdadero contrasentido, entonces. Yo creo que ustedes se acuerdan. Yo no sé, Sara, ¿cuántos años tenías tú cuando apareció el COVID aquí en el país? Quiero ver, como 37. 37, va. Ajá. Entonces ya sabías, pues, el problema en su plenitud, ¿verdad? Eh, ¿Quién tenía, qué sé yo, 13 años? 13 años. ¿Puede alguien? Vamos a ver. ¿Alguien que era adolescente? Luis Fernando, ¿cuántos años tenías tú? Yo, yo ¿Sí? tenía esa, ¿Perdón? yo tenía esa edad más o menos. Sofía, tú tenías Sí, 13 años. sí, 13 años tenía. 13, 14. Ok. ¿Te acordás que decían, hay que usar agua? No hay que olvidar desinfectarse con agua, jabón. Y el jabón tenía que producir espuma. Ah, sí, bastante espuma. Tenía que haber bastante espuma porque la espuma era como un modo de combatir el virus, porque el virus, al haber espuma, ¿sí? Desaparecía. ¿De acuerdo? Entonces, Sofía se acuerda bien de esa propaganda, Sofía se acuerda bien de ese mensaje en las redes, en la televisión, en la radio, pero no había agua, Sofía, en en las colonias populares de Soyapango, de Mexicanos, San Marcos, no había Bueno, agua. yo vivo en Mexicanos y nunca nos faltó agua. Pues sí, pero hay, fíjate bien, tú vives en Mexicano y, y qué bueno que tú dices algo importante, fíjate. Gloria a Dios de que a ti no te faltó el agua. ¿De acuerdo? Sofía, nunca te faltó el agua, pero déjame decirte algo. En Mexicanos hay lugares donde el agua es escasa. Yo no sé si lo sabías tú, pero hay mapas hídricos, el mapa hídrico del país, y ubica a Mexicanos como un municipio con problemas de acceso al agua. Ahora bien, ¿por qué decimos entonces? Y esto lo dijimos hace unos minutos cuando comenzó la clase, que el acceso al agua en El Salvador configura una desigualdad social. Precisamente por eso, Sofía, porque unos la tienen y otros no. Unos la tienen todo el día, todos los días, y otros la tienen unos días y cierta cantidad de horas. Eso es una desigualdad. Eso configura una desigualdad social, sociológicamente hablando. Así que yo me alegro de que eso que tú dijiste, de que, por ejemplo, no tuviste problemas de acceso al agua. Pero ahí en tu Mexicano, donde tú vives, hay problemas de acceso al agua. Hay territorios, hay colonias populares donde no tienen acceso al agua. O si lo tienen en una forma escasa. Entonces, por eso es que hablamos, ¿sí? Por eso es que hablamos de que el acceso al agua configura una desigualdad social. Y yo creo que ustedes, los demás compañeros, deben de ir comprendiendo
¿A qué nos estamos refiriendo? Porque la compañera dijo, pues, yo no tuve problemas con el agua. ¿Quién de ustedes tuvo problemas con el agua durante la pandemia? Yo puedo dar mi opinión. Testimonio, Sí. tu testimonio. Pues realmente también, gracias a Dios, en Japa no sufrimos mucho de falta de agua, realmente a veces por corte de energía en el fallo de la bomba, ¿Cuántos pero años tenías? ¿Cuántos años tenías? tenía 20, 20. 20, sí. Ok. Lo único que pues sí es cierto lo que usted dice, ¿verdad? Que la falta del agua a nivel pues nacional es bastante. En la zona urbana en su mayoría sí tenemos agua potable. Entre comillas lo podemos llamar agua potable porque no siempre se cumplen todas las medidas que deberían para ser tratada esa agua, ¿verdad? A veces, y incluso pues, aunque haya sido tratada, pues las tuberías aquí en El Salvador no se cambian desde que se instalaron. Entonces, pues agua potable entre comillas, pero sabemos que hay muchas personas que vivieron en áreas rurales que no tenían ese acceso a esa agua potable. Entonces sí fue bien difícil para las personas en la pandemia, porque es lo que nos decían, lavarse las manos. Y ya decían, pues si no alcohol gel, pero también alcohol gel de dónde, pues mucha gente también, al ser de lugares lejanos y el tener restricciones para salir, pues era muy difícil conseguir todos esos recursos y la poca agua que tenían la ocupaban para cocinar sus alimentos, lavar los platos, la Bañarse. ropa, bañarse. Entonces, hay personas que en pandemia sí sé de muy buena fuente, pues porque tuve amigos que vivieron mal la pandemia, que sí tuvieron escasez de agua, al no poder también reparar las bombas, porque hay lugares donde también las bombas, eso es el fallo, tenían hasta semanas sin agua porque no había quien reparara eso, porque nadie trabajaba. Entonces sí hay personas que por X o Y razón, sí pasaron mucho escasez de agua. Ok. Muchas gracias por tu testimonio, Luis Fernando. Luis Fernando habla de la ventaja que tuvo, ¿verdad? De tener acceso al agua. Pero, y esto es muy importante lo que dijo Luis Fernando, y que yo creo que todos y todas, todos los que estamos en esta reunión, en esta clase, debemos de también estar también situados, debemos de estar conscientes que otros no tuvieron acceso, que otros tuvieron problemas, que otros vivieron malas realidades en torno al acceso al agua. Y yo valoro mucho lo que dijo Luis Fernando desde el punto de vista sociológico, porque él dice, mire, yo no tuve problemas, pues, claro, chivo, pero él no se puede quedar a ese nivel. Miren lo que hizo Luis Fernando. Pero, pero me di cuenta, pero estoy consciente de que otros lugares, otros territorios de Tunejapa, ¿va? De Hierba, Sí, desde Japa. ¿ok? De Sunejapa, ¿sí? Tuvieron problemas. Y eso es bueno tenerlo en cuenta, porque si alguien de los que está aquí reunido dice, bueno, yo no tuve problema, pues me importa un bledo los demás. Pues. O sea, eh, ese discurso irresponsable, insensato, es lo que nosotros desde la sociología no debemos fomentar ni apoyar, ¿sí? Ni darle la razón. Entonces, yo valoro mucho, Luis Fernando, que también, si bien es cierto, tú no tuviste problemas, pero estás consciente de eso, de que hay otros territorios, ahí mismo en Nejapa, y como también que Saltepeque está ahí, está cerca también, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, está Entonces, cerca, es el siguiente, mira, la siguiente ciudad. fíjate que yo conozco que Salte, los territorios, y resulta que, fíjate que Salte en realidad es bien complicado, fíjense. Nejapa no lo conozco, pero puedo dar fe, puedo dar razón de lo que es que Salte, y que Salte tiene bastante agua, fíjate. Es un territorio con mucha agua, a tal grado que por ejemplo, yo conozco
Yo conozco personas en el mero Quesalte, ¿verdad? En el mero Quesalte es bien caliente, Quesalte es bien caliente, no sé ni Japa, y yo no sé ahora más quizás, y que no le falta el agua. Estoy hablando del mero Quesalte, pero hay territorios en el interior o al interior que sí tienen problemas con acceso al agua. O sea, por eso es que yo les solicito a ustedes que tengan un razonamiento relativista, si ustedes quieren, y no absolutista. Porque, por ejemplo, hasta ahora nadie ha manifestado mediante su testimonio decir, mire, fíjese que yo tuve problemas. Yo no sé si hay alguien que lo exprese. Por ejemplo, yo en la colonia donde yo vivo, hay problemas de acceso al agua. Ahora bien, ¿verdad? Nosotros hemos podido resolverlo con la cisterna. Pero ustedes ya saben lo que significa una cisterna. Si bien es cierto, vos puedes resolver el problema del acceso al agua con cisterna, pero ¿qué significa eso? Infraestructura, la disposición, tener condiciones instaladas, ¿sí? Y también la electricidad también, que hoy está mucho más cara. Yo no sé si ustedes están experimentando también eso, que hay hay una escalonada en el precio de la energía eléctrica, así como lo está viendo con la gasolina, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué es bueno escuchar a los seres humanos, como hemos hecho en estos últimos minutos? Porque todo lo que estamos diciendo, pues, no puede caer en saco roto, ¿verdad? No puede caer en saco roto. Yo ya les manifesté, por ejemplo, en mi testimonio, yo sí tengo problemas de acceso al agua. ¿Y saben dónde vivo? Vivo aquí en Miarriot, aquí por el Platillo vivo. Entonces, sin embargo, se supone que es una zona altamente urbanizada, pero hay problemas de acceso al agua. Hay colonias donde hay agua todo el día y todos los días. Y en cambio, hay otras zonas donde no hay todos los días ni todo el día. Es decir, pues, hay problemas, uno tiene que combinar en su diario vivir las horas, los horarios, cuando hay agua. Y repito, la disposición de la cisterna, pero la cisterna, pues, ustedes saben que hay que tener capacidad instalada, o sea, infraestructura, y que eso no, en El Salvador es bien, no todas las, no todas las familias, no todos los habitantes tienen capacidad económica. Entonces, tiene que haber un sacrificio, ¿verdad? Entonces, no puede, mira, con el acceso al agua, es un error, si usted quiere, de razonamiento epistemológico. Decir, bueno, como yo tengo acceso al agua, no he tenido problemas de acceso al agua, como lo diría Luis Fernando o la compañera aquí, Sofía, no, Sara creo que fue. Y entonces ya basta con el testimonio de ellos para decir, no, entonces no hay problema. No, no podemos caer en ese discurso. Hay que relativizar. Y para relativizar hay que inmiscuirnos en la realidad. Ojo con eso. Por lo tanto, tenemos que sostener este supuesto fundamental. Vamos a ver, Melanie Perla, ¿no puedes leer, por favor? Hola, lo que está subrayado, ¿verdad? Sí, lo que está sombreado. Supuesto fundamental. Para enfrentar los efectos de la pandemia COVID-19, los temas del agua, saneamiento e higiene fueron y son transversales. Muchas gracias. Miren,
La compañera, pues, nos acaba de leer algo muy importante. Este es un supuesto. Este es un supuesto para enfrentar la realidad adversa, adversa que hemos estado hablando. ¿Sí? Y que vamos a ver, pues, de que si nosotros planteamos que el acceso al agua es un problema de desigualdad social, vamos a tener que identificar estas variables, de este planteamiento. ¿Ya? Porque ¿qué significa? Que el agua, el saneamiento y la higiene son temas transversales. ¿Cuál es la idea de transversal? Yo no sé si ya la habían escuchado, esta palabra, transversal. ¿Qué es lo transversal? Y que ustedes que van a trabajar con el problema de la salud, se van a encontrar con muchos aspectos de la salud que son transversales. ¿Qué quiere decir eso de transversal? ¿Tiene alguna idea alguien? Vamos a ver. Hagamos un ejercicio. Ana Pinto, ¿qué nos dice Google al respecto? ¿Puedes tú ahí consultarlo? ¿Quién puede consultarlo? Ahorita lo consulto, espérame. Transversal. Ojo con eso. Transversal. Transversal. Ya lo escribió bien, ¿verdad? Espérame que mi Inter está fallando. Bueno, entonces, ¿por qué se habla de lo transversal en el problema del agua? Sí, vamos a ver, Ana. A ver, según Google, dice que... Bueno. No me funciona el internet. Bueno, ¿alguien tiene ya lo que nos dice Google sobre transversal? Dice que el término transversal se utiliza de dos formas principales, una metodológica, el cómo investigamos, y otra social, el cómo se cruzan los problemas. ¿Solamente? ¿Solamente Sí. dice eso? ¿Verdad? Sí. Lee lo último, por favor. ¿Cómo se usa socialmente? ¿Qué nos dice? Hay un uso metodológico y también un uso social. Transversal. ¿Sí? Que siempre está contemplado. Siempre está tratado. Dice que se refiere a la capacidad de un tema, valor o problema para atravesar todas las capas de la sociedad, sin quedarse encerrado en un solo grupo o institución. Ok. Entonces, según lo que nos está diciendo la compañera, y aquí lo vamos a extender y lo vamos a enriquecer. Lo transversal es todo aquello que se tiene que tratar necesariamente en todos los procesos, en todo proceso y en todos los procesos. Se tienen que tomar en cuenta. Es como una hoja de ruta que siempre debe de tomar en cuenta lo importante, lo urgente y lo esencial. ¿Sí? Lo transversal, por lo tanto, tiene que ver mucho con la omnipresencia. ¿Qué quiere decir omnipresencia? Que siempre va a estar presente en su tratamiento. ¿Sí? Entonces, los temas de agua, saneamiento e higiene fueron y son transversales. ¿A dónde? En la salud, por ejemplo. Para la salud, eso es importante. Es transversal. ¿O creen ustedes que puede haber
puede haber salud sin agua. Carla Vázquez, ¿crees tú que puede haber salud sin agua? No, porque es muy importante para nosotros tener una buena salud, ya sea para combatir alguna enfermedad. Es muy importante que el agua tengamos agua potable. Correcto. Entonces, para la salud es importante, ¿sí? El agua, para la salud. Para la educación es importante. Claro que sí. Para la economía es importante. Claro que sí. ¿Ah? Para la cultura es importante. Claro que sí. Por lo tanto, el agua, el saneamiento y la higiene humana son problemas, son aspectos, son campos de carácter transversal. Siempre tienen que estar contemplados, siempre tienen que estar estipulados. Y yo me atrevo a decir yo me atrevo a hacerles una pregunta. Disculpen esta pregunta que les voy a hacer. Miren, y ustedes para estar reunidos acá en esta clase, y yo también, hemos, hemos ejercido hábitos de higiene. ¿Mm? ¿Qué nos dices tú, Ana Pinto? ¿Cómo le? Bueno, creo que no has estado en clase, ¿verdad? ¿Cómo ¿Creen no? ustedes? No le entendí la pregunta. Vamos a ver, Luis Fernández, ¿tú escuchaste bien? Luis, Carla, ¿escuchaste bien la pregunta? ¿No? Ok. Para estar nosotros aquí reunidos, hemos tenido que realizar mínimamente hábitos de higiene. ¿Qué nos dices tú, Xiomara? Xiomara Pineda. Sí, bueno, personalmente, como vengo llegando de mis prácticas en la unidad de salud, sí, me cambié la ropa, lastimosamente no me bañé por el tiempo, pero me lavé bien mis manos y me cambié. Esos serían los hábitos que yo practiqué antes de estar acá reunido en clase, ¿verdad? Claro. ¿Y andás con sed? ¿Tienes Sí, sed? hace unos minutitos tomé agua. Ah, ¿verdad? Y habló de el saneamiento e higiene. Miren, aquí fueron los tres aspectos, los tres unidos, unidos en un solo, en una sola labor, que es hábitos de higiene. Entonces, los hábitos de higiene, ¿sí?, solo se pueden lograr a través del agua, del saneamiento y obviamente de la higiene, que tiene que ver mucho con la precaución, no realizar ciertas acciones, no realizar ciertos procesos. ¿De acuerdo? Entonces, son transversales, que siempre están presentes. ¿De acuerdo? ¿Ah? Ustedes todos los días realizan hábitos de higiene para ir a la universidad, para ir a una fiesta, para ir al súper, para ir al mercado. ¿Ah? Se bañan. Ojo, el baño diario tiene mucho que ver también. Entonces podemos hablar de este planteamiento, ¿va? ¿Sí? Sin el recurso hídrico es imposible decretar e impulsar medidas de bioseguridad configuradas en protocolos de convivencia públicos y privados. Es necesario entonces disponer de agua para el combate eficaz del coronavirus, puesto que por su naturaleza se diluye y desvanece en la medida que el agua, junto a otras sustancias como el jabón, liberan la posibilidad de contagio. Y por eso es que se enfatizaba mucho en aquel entonces el uso del agua. ¿De acuerdo? El uso del agua. Entonces, yo creo que debe quedar claro esto que estamos diciendo. Entonces, aclaración necesaria sobre esta problemática. ¿Sí? Vamos a ver, Luis, ¿me podrías leer esta diapo, por favor?
Sí, resulta que en la realidad histórico-social se suscitan mediaciones o procesos que evidencian la hondura o profundidad de la crisis estructural de larga data. Y eso ha ocurrido con la pandemia COVID-19, ya que vino a agravar y a desnudar la escasez del agua en el país, que mucho antes del aparecimiento de la pandemia ya se venía perfilando como un problema endémico y engrosando la lista de las desigualdades como formación social padece la sociedad salvadoreña en los niveles más sensibles de la vida cotidiana. En tal sentido, las medidas biosociosanitarias decretadas para prevenir el coronavirus se vieron frustradas o obstaculizadas desde el principio de la crisis sociosanitaria hasta la fecha, mayo de 2025. Hacemos hincapié que la pandemia no fue causa, sino un elemento sustantivo que puso al descubierto una realidad impactante en la vida material de la mayoría de la población salvadoreña. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí, con este planteamiento que nos acaba de leer Luis, queda claro plenamente por qué, por qué el COVID vino a desnudar mucho más esa desigualdad de larga data que padece la sociedad salvadoreña. Ocurre que hay mucho discurso que surgió y que sigue surgiendo, que la desigualdad que configura el acceso al agua ha sido provocada, ¿sí? Ha sido provocada precisamente por problemas coyunturales o de último aparecimiento. Y hubo discursos que dijeron que el COVID va, y achacaban al COVID, ¿verdad? Esa desigualdad. El agua en la sociedad salvadoreña es un problema no solo de acceso, sino que también de existencia, ya que como un recurso natural ha sido afectado y depredado en sus ciclos de producción y reproducción por los intereses del mercado y la debilidad del Estado para garantizarlo a la mayoría de la población, configurando una desigualdad social estructural. Miren, esto reafirma lo que nos leyó Luis, ¿sí? Resulta que puede haber escasez de recursos en la sociedad muchas veces por falta de acceso, ¿va? Por no tener acceso, que en el mejor de los casos esa es la causa, ¿sí? Porque no se tiene acceso, ya sea por razones económicas o sociales o políticas o culturales, que no se puede tener acceso a un bien como sería el agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente no tiene acceso al agua porque no tiene dinero para por ejemplo, instalar tuberías, ¿va? Ustedes saben que en la vida moderna el agua se distribuye mediante una infraestructura llamada tubería. Y entonces, pero eso significa invertir sociopersonal y sociocolectivamente en infraestructura, ¿sí? O sea que, por ejemplo, en sus hogares y en el mío, tenemos agua, nos llega el agua vía tuberías, ¿verdad? Vía una infraestructura adecuada. Entonces, pero resulta que el agua no solo es un problema de acceso a ella, sino también de existencia, y esto es mucho más grave. Porque resulta que tú puedes tener todas las capacidades económicas, social, ¿sí? Para poder tener acceso al agua.
Pero resulta que si donde vos vivís no hay agua, no hay cuencas hidrográficas, no hay pozos, no hay yacimientos de agua. Entonces, ¿qué posibilidad vas a tener de acceso al agua si no existe, si no lo hay? Entonces, resulta que hoy en día y en la sociedad salvadoreña ya no solo es un problema de acceso, o sea, que no tengas capacidad, ya sea económica, social, política, cultural, para tener acceso al agua, sino que también resulta que hay zonas, hay territorios dentro de nuestro país donde no existe el agua, no hay agua. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que se necesita una inversión muy importante para poder investigar, para poder explorar yacimientos, porque muchas veces también hay que hacer eso, explorar yacimientos a través del territorio eh, para poder encontrar el agua. ¿verdad? ¿Sí? Puede ocurrir eso. Entonces, pero para eso se necesita una inversión ingente que prácticamente solo los estados pueden hacerlo. ¿sí? Entonces, pero a lo que quiero llegar esta noche es que el agua no solo es problema de acceso, sino que también de existencia. Distintos son otros bienes. Porque, por ejemplo, la vivienda, por ejemplo. El problema de la vivienda en El Salvador es una desigualdad social. Sí, es una desigualdad social, pero que solo involucra su acceso. Porque hay viviendas. Sí, sí vos podés conseguir una vivienda, ¿verdad? Pero si no tenés capacidad económica, social, entonces difícilmente vas a poder tener acceso a esa vivienda, porque hay vivienda. Y nos dicen que también ya se está invirtiendo en la construcción. Hoy, si algo se destaca en el país, es en la construcción de viviendas, apartamentos de lujo, o apartamentos de $500,000, apartamentos, no casas. Entonces, se están haciendo sendas construcciones de edificios, de apartamentos, pero que son de difícil acceso. Entonces, ahí el problema ya no es de existencia, porque hay casas también, hay apartamentos. Entonces, el problema no es de existencia, sino que de acceso. Distinto es entonces el problema del agua. El problema del agua no solo reviste un problema de acceso o de accesibilidad, sino que también de existencia. Es decir, no hay agua. Por eso es que yo siempre he manifestado, mire, cuando me toca o me han invitado a hablar sobre el agua, el problema del agua, porque miren, hay toda una sociología del agua. Ojo con eso. Entonces, lo primero que debemos de contemplar, lo primero que debemos de estipular, que El Salvador hay escasez de agua y por lo tanto configura una desigualdad estructural. Por eso es que podemos decir lo siguiente, ¿va? El impacto de la pandemia COVID-19 en el acceso al agua debe entenderse desde el contexto que configura la perspectiva de las desigualdades estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que al hablar del problema del agua, al hablar del agua como bien público, tenemos que tratarlo en clave de desigualdad social estructural. Y por eso podemos partir de lo siguiente. Vamos a ver, Jocelyn, ¿me podrías leer
esto que estoy sombreando ahorita. Esto. ¿Jocelyn? Bueno, vamos a ver, ¿quién me lo lee? ¿Alguien? Jocelyn no está con nosotros. Esa es la evidencia. Yoli, Ok, adelante. Vaya, se le quitó la... Vaya, aquí está ya. todo, solo la última No, parte. solo donde dice desde la colonia. Ok. Desde la colonia, el surgimiento del capitalismo y la fundación del Estado Nacional y la República en 1844 y hasta el momento actual, la formación económica y social salvadoreña se ha caracterizado por la existencia de desigualdades basadas en... Ok, muchas gracias. Dejémoslos ahí. Entonces, hablar de desigualdades sociales en El Salvador es hablar desde el principio, desde el momento en que vinieron los españoles aquí a colonizar. Ojo con eso. Por favor, tengamos en cuenta este dato que nos acaba de plantear y leer la compañera. Desde la colonia, el surgimiento del capitalismo y la fundación del Estado Nacional y la República en 1844 y hasta el momento actual, la formación económica y social salvadoreña se ha caracterizado por la existencia de desigualdades basadas en divisiones de clases, género, etnia, entre trabajadores con buenos empleos y trabajadores precarizados, entre hombres y mujeres, en correspondencia necesaria a narrativas y entornos construidos sociológicamente, conscientes e inconscientemente. De manera que se puede plantear como la fundación de una sociedad a partir de la desigualdad y la exclusión de la mayoría de la población por una élite o grupos sociales minoritarios, pero dominantes y poderosos económicamente. Mire, esto es grave, esto es bochornoso, esto es asqueroso, increíble, increíble, pero esto es la verdad. Esta es una víscera, la que estamos diciendo, de la sociedad salvadoreña. Y lo más grave, que existe un discurso que niega esto, que es negacionista. Pero con esto que estamos diciendo esta noche, yo quisiera que ustedes se dieran cuenta quiénes son en realidad los que niegan estos planteamientos que estamos leyendo. Los ricos, los que están en el poder, los diputados. El presidente Bukele niega esta situación. Dice que no es cierto. Y resulta que la historia es la mejor evidencia. Los datos que nos da la historia evidencian que esta es la realidad palpable. Esta es la realidad visceral, si usted quiere, de la sociedad salvadoreña. ¿Qué piensas tú, Luis? Luis Fernando, ¿qué piensas tú de lo que estamos diciendo? Pues la verdad yo últimamente trato de ser bien imparcial, pero no por eso no tengo criterio propio, sino que a veces trato de reservarme como eso del impacto que hay en la pandemia y no porque viva bien, sino que ah, a veces callando un poquito más uno llega a hacer una mejor comprensión de la situación, de valorar mejor las cosas y tal vez de esas como diferencias entre las personas, o sea, nos logremos entrar en empatía, no juzgando, y porque a veces las desigualdades que nosotros vivimos socialmente nos hace brechas entre nosotros mismos. Es por eso que deberíamos de tener todos ese
criterio. Y creo que la materia de sociología nos ayudan muchísimo a poder lograr esto, y creo que usted lo está logrando con nosotros. Amén. Ok. Esto es grave. Déjenme decirle eso. Este planteamiento que estamos ahorita tratando, ¿sí? Lo niega la clase dirigente, ¿sí? Lo ignora, y es una realidad palpable, es una realidad. Por eso es que yo les digo, mire, bueno, yo me doy cuenta, por ejemplo, me acaban de decir, mire, la gente no se ha conectado porque viene ahorita en el bus, viene en medio de esa trabazón, etcétera, etcétera. Eso es evidente, eso es revelador de cómo se vive en esta sociedad. Que las condiciones adversas las encontramos en cada esquina o a la vuelta de la esquina. Fíjense que con ustedes hay veces me los encuentro en los pasillos de la UBA. Yo creo que ya nos hemos encontrado, ¿verdad? ¿Verdad, Luis? Ya nos hemos encontrado, ¿verdad? Entonces, y muchos de ustedes ya nos hemos encontrado en los pasillos de la UBA. E incluso ustedes saben de que yo uso transporte público, yo ando a pie. Entonces es necesario andar inmiscuido, involucrado, para poder hablar en estos términos. Miren, alguien que tiene condiciones ventajosas de vida, no va a comprender esta realidad, y si la comprende, le va a costar manejarla en una forma crítica. ¿Qué es lo que estamos diciendo con todo esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo con todo esto? Con todo este planteamiento. Que solo el pensamiento crítico, este es pensamiento crítico, déjenme decirles eso. Este es el pensamiento crítico que se necesita para poder contemplar, para poder analizar la realidad de un país como El Salvador. ¿Y saben por qué? Estamos en este planteamiento profundo y incluso nos hemos detenido durante unos minutos, porque ustedes van a trabajar con el problema de la salud en este país. Y el problema de la salud en este país también configura una desigualdad. El acceso a la salud en el país también es una de las otras y grandes desigualdades que existen. Ojo con eso. Entonces, el acceso al agua durante la pandemia configuró una crisis, ¿sí? Que unida al COVID-19 configuró toda una crisis sociosanitaria. Vaya pues la diapositiva que con el fondo de agua, ¿verdad? Por lo menos ahí hay agua, se ve que hay agua abundante, ¿verdad? Ya ustedes pueden ver eso. Entonces, podemos decir lo siguiente. Como ya se ha planteado, constituye una desigualdad cuya narrativa y entorno construido culturalmente como un pensar, sentir y actuar esperado, se deriva en el necesario acatamiento de las medidas biosociosanitarias para contener la propagación del virus por parte del Ministerio de Salud en aquel entonces y la Organización Mundial de la Salud, dirigidas a la población y que han consistido en lavarse las manos frecuentemente, bañarse después de salir, a hacer alguna diligencia, usar mascarilla, conservar el distanciamiento social y quedarse en casa en lo posible.
Así todo lo anterior justificado como un protocolo y que ha tenido la acogida por una parte, solo por los sectores con posibilidades materiales, aventajados y con privilegios, pero que son minoritarios. Eso es lo que pudieron acatar las medidas biosociosanitarias o sociosanitarias del COVID-19. Solo las personas aventajadas materialmente, solo las personas con posibilidades materiales y por lo tanto económicas pudieron ejecutar este protocolo. No así la mayor parte de la población que es pobre, ¿sí?, sin acceso al agua, pudo llevar a cabo este protocolo. Eso es lo que queremos decir con este planteamiento. No, y aquí seguimos, no así para la población mayoritaria que no tiene un empleo formal y que vive del jornal de cada día para sobrevivir. No tienen vivienda adecuada, con poco o ningún acceso al agua o instalaciones sanitarias, o que viven en mesones y asentamientos informales densamente poblados. Todo lo anterior poniendo de manifiesto las líneas divisorias de los privilegios y las desventajas. El virus ha puesto de manifiesto las grietas de una sociedad desigual, dejando al descubierto profundas contradicciones de clase, de género, etc. Entonces, el COVID, la pandemia COVID y ahora en post-pandemia, todavía, ¿sí?, esas grietas que se manifestaron como sociedad desigual todavía persisten. Ojo con eso, ¿sí? Todavía persisten. Y las contradicciones sociales están a la orden del día. Tengamos muy en cuenta esta situación, por favor. Bien. La falta de acceso al agua y saneamiento básicos es una de las desigualdades que más pone en evidencia la crisis civilizatoria. Miren, esta es una categoría de análisis que yo durante todo el ciclo, durante todo el curso, lo he puesto de manifiesto. Casi en todos los contenidos de clase que hemos tenido. Siempre hemos puesto énfasis en esa crisis civilizatoria que como sociedad vivimos, pero también como civilización planetaria vivimos. Entonces se evidencia la crisis civilizatoria en la que se encuentra la cultura occidental, ojo, cultura occidental, y más que todo en los países subdesarrollados como El Salvador, y que la vulnerabilidad ambiental es el común denominador. Ojo con esto. Cuando hablamos de ese común denominador que nos caracteriza como países subdesarrollados, es que somos o padecemos una vulnerabilidad ambiental. ¿Qué es la vulnerabilidad ambiental? ¿Sí? Es estar propensos a sufrir daños, a ser afectados en las condiciones de vida. Eso se llama vulnerabilidad. ¿Sí? Estar propensos, estar proclives, estar sujetos a los vaivenes, estar sujeto o estar proclive, no solo a los vaivenes de la vida, sino que de las adversidades que afectan considerable y profundamente las condiciones de vida como sociedad y como persona. Datos alarmantes de la UNICEF en el 2017 planteaban que 3.000 millones de personas seguían careciendo de las instalaciones básicas para lavarse las manos en casa. Mire, esto es grave. 3.000 millones de personas en el mundo tenían o carecen
de instalaciones básicas para lavarse las manos en casa. Y aquí hay otro dato importante. 1.600 millones carecían de agua. 1.600 millones de seres humanos que carecen de agua, sin acceso al agua. No solo al agua, sino que al jabón. 1.400 millones no tienen lugar de aseo. 1.400 millones no tienen lugar de aseo. ¿Qué quiere decir esto? Carecen de letrinas, carecen de baños, ¿sí? Carecen de lugares donde lavar la ropa, ¿sí? Y el agua también, no tiene acceso. No es de extrañar que dicha situación de déficit afecte sobre todo a las clases trabajadoras pobres, a las mujeres y niñas pobres y que se encargan de conseguir el vital líquido en comunidades que no tienen acceso a fuentes de agua mejorada y mantenimiento. Mire, esto es grave, esta idea, este planteamiento aquí que estoy sombreando. ¿Sí? No es de extrañar que dicha situación de déficit afecte sobre todo a las clases trabajadoras pobres, a las mujeres y niñas pobres, y que se encargan de conseguir el vital líquido en comunidades que no tienen acceso a fuentes de agua mejorada y mantenimiento. Por favor, desconectemos el micrófono. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que el acceso al agua en condiciones de precariedad son las mujeres las que más sufren y los niños los que más sufren? ¿Por qué? No porque, bueno, sufren porque tampoco tienen problemas de beber agua sana o en condiciones decentes, no beben agua sana, sino que también les toca acarrear el agua. Imagínense que en El Salvador, por eso es que se habla de estrés hídrico. ¿El estrés hídrico qué es? Precisamente las dificultades existenciales para conseguir agua. Las adversidades existenciales que se presentan para poder tener acceso al agua. Imagínense, no hay agua donde usted vive y tiene que recorrer 4 kilómetros para poder jalar en cántaros el agua. Yo no sé si ustedes ya han experimentado acarrear agua durante recorriendo 4 kilómetros para eso. Hay gente en El Salvador que sí lo hace. Y son las mujeres y los niños y las niñas los que lo hacen. Son las mujeres. Ojo con eso. Y por eso hacemos énfasis en eso. Bien. Medidas urgentes a nivel estructural y a nivel coyuntural que la sociedad salvadoreña debería de tomar en cuenta. Vamos a ver qué hora es. Falta un minuto para para las 7:40. Vamos a dejar planteada esta idea. Ustedes a nivel asíncrono van a seguir pues revisando las ideas. ¿De acuerdo? Es evidente que la problemática tiene que ver con el ejercicio del poder político y las relaciones de poder político, y que para el caso de sociedades como la salvadoreña es más que evidente la desigualdad de la existencia y acceso al agua entre la población de escasos recursos y la de abundantes recursos. Por un lado, está identificado en determinados espacios o territorios en donde el vital líquido existe, pero que no es distribuido en el lugar y a la población que reside ahí, sino que en una lógica mercantil, comercial,
se distribuye hacia lugares y población que demanda el vital líquido y con capacidad económica para pagar su acceso, convirtiendo o elevando la necesidad a demanda, configurando la desigualdad. Pero a partir de la lógica mercantil de la oferta y demanda. Mire, esto es terrible. Esto es muy importante lo que estamos diciendo. Porque ocurre que hay lugares donde hay agua, pero que prevalecen los criterios, pero prevalecen las medidas mercantiles para disponer del recurso hídrico, para disponer del agua. A tal grado que existen territorios donde abunda el agua, pero la gente, los habitantes, los ciudadanos que viven en esos territorios son los que menos favorecidos o gozan de ese recurso. Y resulta que en vez de dárselo a los pobladores, en vez de dárselo a los habitantes, en vez de dárselos a los ciudadanos que viven en esos territorios, resulta que el agua se construye infraestructura para extraerla, ¿sí? Para hacer una extracción del líquido y llevarlo a otros lugares o a otros territorios en donde vive población con capacidad económica para pagar por el agua. Eso no se vale. Eso es injusticia. Ojo con eso. Es injusticia viva, al rojo vivo. Y eso es lo que se vive en El Salvador. Lamentablemente. Eso no lo podemos negar como sociedad. Y debe de preocuparnos. A mí como sociólogo, como alguien que se dedica a las ciencias sociales, y también como ciudadano, como ser humano, y no digamos a ustedes que van a ser profesionales de la salud, y que el principal problema va a ser el lograr la salud en la población, lo mayoritariamente posible. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna opinión al respecto de este último planteamiento. Son las 7:40, vamos a llegar hasta aquí, pues. No se olviden de revisar las otras ideas que existen en esta diapositiva, en esta presentación de este contenido. Vamos a llegar hasta aquí, ¿sí? No se olviden de realizar las tareas que involucra el contenido de esta semana número 15. ¿De acuerdo? Por nuestra parte, por mí y por la asignatura ha sido todo por hoy. Gracias por conectarse. Fueron siempre 9 los que pudieron conectarse, ¿sí? Así que nos veremos la próxima semana. Gracias. Pasen buenas noches. Buenas noches, licenciado. Adiós. Buenas noches, Liz. Adiós. Gracias. Pasen buenas noches. Saludos.